buenas tardes. Hoy otra vez, aquí en Crónicas de Salud, tenemos un nuevo día y nuevas oportunidades de hacer las cosas súper bien y mucho mejor. Como todos los miércoles, hoy tenemos un tema controversial, importante, que es de interés para toda la población, no solamente aquí en Dominicana, sino también a nivel internacional. Hemos tenido inclusive observado debate entre varias poblaciones, entre ellos iglesia, en la parte de salud, los encargados de monitorear, Organización Mundial de la Salud, Panamericana, diversas personas que tienen criterios diferentes. Parte legal. Parte legal, sobre todo legal, señores. Ese es un tema sumamente interesante. Y como todos los miércoles que tenemos el experto en leyes, el señor Virgilio Bello, hijo. Doctor Bello. Perdón, me quedó el doctor. Doctor Virgilio Bello, hijo, el cual nos va a dar una orientación, su punto de vista y también legal de este caso. Y nuestro querido doctor en farmacia, el señor Juan Balaz. Tenemos en cabina a la querida Roxy, nuestra productora 1A, y a nuestro control, Jonathan, que es el que nos pone en cintura acá. Para nosotros es un grato placer que cada uno de ustedes, como todos los días, decidan ser fieles a nuestro programa y que estén pendientes a lo que decimos acá. Así es que no se muevan. ¿Cómo están ustedes? Ahí, estamos ahí. ¿Cómo que ahí? Muy bien. Ahí, yo estoy ahí. Muy bien. Eso es lo que me gusta. El señor Bello siempre está en el asunto. Yo tuve Dice, una mala muy noche, bien. entonces estoy ahí. ¿Pero por qué? No, básicamente porque mañana empiezo un congreso en Punta Cana y tengo muchísimo trabajo y he dormido poco. Entonces estoy ahí, pero ahí estamos. Ahí está. Dios mío. Al Qué mal tiempo, buena cara. Claro que sí, pero oiga, pero pregúntele dónde va a ser el congreso. En Punta Cana. Sí, Cualquiera cree que es el que va a tomar todas las clases y las orientaciones. sí. No. Como que va a estar en un sufrimiento. Ay, no, hay piscina, No, no, voy a hay sufrir. En el playa. Barceló voy a sufrir, en Deluxe voy a Yo sufrir lo muchísimo. veo y me pregunto cómo vivirán los pobres. Ahora, ¿verdad? yo voy a ser la envidia de un montón de mujeres, porque es el Congreso Internacional de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, con Y no lo que invita a él. soy la envidia de todas las mujeres de este país. Lo lindo es que no invita. Viene aquí de una forma un poquito abusiva, decirnos que va para allá de fin de semana. Oh, Ay, sí. qué sufrimiento, ¿verdad? Bueno, que pues sí? sí, no, voy a tomar el sol todo el día. ¿Tú Claro. sabes cómo son esos cirujanos? Sí, Son primas pero- donas. Sí, pero... No le digas eso. No, ellos son la crema, ellos son como son son una élite aparte. Fino, Son finos. lo bueno, así es. Hay que estar bello y promover la belleza tanto interior como exterior. Nuestro tema central. Señores, hoy vamos a hablar de la eutanasia, que es un tema sumamente importante, tiene muchísimos sinónimos, como lo decíamos al inicio del programa, tiene algunos bemoles, tanto ético como religioso, sociedades, tanto de médica como sociales, uno en contra, otro a favores, y hoy vamos a desarrollar este tema que es de sumamente importancia. Tenemos a nuestro doctor en leyes, el doctor Virgilio Bello, que va a hablar en nuestro país, señores, cómo está la ley de la eutanasia. Y yo creo que está ligado un poco a la del aborto, ¿verdad que sí, doctor? No, ¿y qué significa la palabra ¿Y qué eutanasia? significa la palabra Danos eutanasia? la definición, empecemos Ok. por ahí. La de eutanasia viene del griego eu y thanos, que significa buena muerte. Exacto. Sí. Es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Exacto. Es un acto que puede ser tanto una acción como una omisión Así es. para provocar esa muerte intencional del paciente, pero con la específica finalidad de evitar el sufrimiento. Lo que yo llamo un acto de caridad. Exacto. Si el doctor Balaz está de acuerdo y tiene su filosofía, hoy vamos a hablar de este tema. Sucede, doctor, que es muy bonito, realmente si nos ponemos en los dos lados de la moneda, diríamos que cada quien tiene su punto de vista. Un paciente que está sufriendo desea parar su sufrimiento, inclusive algunos familiares. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia, por ejemplo, ya se organizó para este año lo que es un congreso en el Vaticano para hablar sobre la eutanasia? A las personas que la practican, inclusive lo expulsan, sería la palabra, Lo excomulgan, para ser más exactos. Exacto. de Es decir, la iglesia. Excomulgan a la persona que se la deja practicar, queda Y al que lo excomulgado, practicó. y al que lo practica. Así es. Con lo que, en teoría, según las leyes de la iglesia, esa persona va directo al infierno porque ha muerto en pecado mortal.
no voy a decir nada al respecto. Sí. Vamos a seguir el No, pero yo tema. voy a decir algo, yo quiero algo personal. Mira, yo estoy a favor de la eutanasia. Porque además el mundo es tremendamente hipócrita. La eutanasia se lleva practicando yo ni sé cuántas Sí, hace décadas, muchos años. de forma velada y tapada. Y voy a hablar de un caso que me toca muy de cerca. Cuando mi madre ya su cáncer era terminal y llevaba 3 meses postrada en una cama de hospital con unos dolores terribles, y ya llegó un momento que estaba completamente sedada. En coma. No llegó, no, aún no estaba en coma, estaba en coma inducido. Me llegaron a preguntar. Salud. Salud. Ajá. Me llegaron a preguntar y hablaron conmigo. Porque a mi madre le quedaba una semana de vida, a lo sumo 2. Y me preguntaron qué hacíamos. Y dije yo, sáquenle los diuréticos, sédenla del todo y dejen que muera en paz. Eso es una eutanasia. Yo le ahorré a mi madre 2 semanas de sufrimiento. La eutanasia no es más que darle paz a alguien que sufre. A alguien que sufre de verdad. Y no solamente hablo de un enfermo terminal. Hay una película llamada Mar Adentro, que todos conocemos, que Sí. todos hemos visto, que está basada en un caso real, de un gallego además. Esa persona no tenía una vida. Lo único que tenía era una cama y una cabeza, y ya está. Y él, plenamente consciente, decidió morir. ¿Por qué negárselo? Yo es que son conceptos que a mí me Pero superan. fíjate lo siguiente, Juan. En nuestro país, donde los conceptos religiosos están muy arraigados en la... Aquí la iglesia tiene poder. Sí. Vamos a hablar claro. La gente... No, en muchas partes del mundo. Sí, pero aquí, Sí, pero- aquí Irlanda, hay una serie de países donde Sí. la iglesia tiene un poder Porque podemos muy hablar. por encima. Pero este país es el que yo conozco. Además. Y de que usted sabe de leyes, ¿verdad que sí? Pues Entonces, tú has estado en Alemania. fíjate qué sucede. La gente prefiere hacerle la eutanasia a su mascota Por ejemplo. antes que hacérsela a un familiar. Así es. Es curioso, sí. Y la gente va tranquilamente y felizmente a llevar al perro o al gato a que lo pongan a dormir, como se le llama comúnmente, para evitarle sufrimiento. Sin embargo, eso no lo aplican a un familiar. Que el familiar le debe doler más a ellos que un perro o un Sin gato. contar con la conciencia del propio ser humano. Sin contar con la conciencia del que está sufriendo. Exacto. Entonces, eso es una de las dicotomías que yo veo más. Y que es una aberración porque realmente se practica todos los días en todos los hospitales del mundo. Aparte de eso, como decía Limni al principio al introducir el tema, cuando una persona tiene un paciente que está sufriendo, que está con una enfermedad terminal y que su agonía es prolongada, muchos de los familiares en su yo interno desean que esa persona termine de morir ya para que termine de sufrir. Pero no lo exteriorizan porque Te lo tienen puedo decir sus yo, que he memorias. sido hijo y he visto a mi madre pasar verdadera... O sea, yo deseaba que mi madre se muriera. Y no porque yo no quisiera a mi madre, por Dios, no. Yo no podía ver sufrir a mi Era madre todo lo ni contrario. ni un minuto más. Era todo lo contrario. Claro, luego está la otra parte. El doctor Kevorkian, tú sabes, el famoso doctor muerto Sí, de Estados sí. Unidos, Sí, ajá. que es otro tipo de eutanasia, que esa es la que la gente pelea más, que es en la que yo más voy a aferrarme. Es decir, yo como ser adulto, con plena capacidad mental y física, tengo el poder de decidir si quiero terminar con mi vida porque estoy sufriendo o porque no quiero 2 años de calidad de vida ínfima y torturar a mis familiares. Tengo todo el derecho del mundo sobre mi propia vida. Y eso es lo que yo no termino de entender. Mira qué sucede, señor Balaz. Realmente la eutanasia tiene muchísimos bemoles, muchísimos puntos desde ético y legal. Yo inclusive necesito que el doctor nos diga en qué condición estamos en cuanto a ley aquí en República Dominicana Sí, para legal, luego en todo el mundo. clasificar la eutanasia, ponerle los puntos para que los pacientes sepan. Porque, por ejemplo, en el caso de usted, que fue familiar, donde usted no utilizó un fármaco para No, yo retiré- terminar, yo simplemente retiré una retiró medicación. medicaciones que le mantenían con vida. Ese es un tipo de eutanasia directa, pero pasiva, Claro. porque está la directa y está la indirecta. Claro. La directa tiene la activa y la pasiva. La activa es cuando usted dice, ok, Sí, yo me el estoy caso- muriendo, el caso de necesito que Maladentro. me mediquen. El caso de Exactamente, Maladentro. el caso de Maladentro. Pero entonces hay otros que dicen que no quiero que le siga medicando a mi familiar. Esta hemodiálisis, este fármaco es que mantiene vivo a mi mamá que está sufriendo, a mi papá o a mi familiar, a mi hijo. Exacto. Y deciden. O mediante ventilación artificial. Exactamente. Retirar el ventilador. Es que Hay una película súper nueva, muy buena, Ajá. donde, no recuerdo ahora mismo el nombre, donde el joven tuvo un accidente
Y él estaba vivo, era un tipo deportista súper activo, vivía feliz, salía de su casa para su trabajo, se descuidó con el celular y lo chocaron. Y el muchacho quedó parapléjico. Tetrapléjico, me imagino. Tetra es que son todas, ¿no? Parapléjico solamente es para abajo. Él estaba, yo creo que parapléjico. Solo parapléjico. Exacto, porque movía manos, se patín. Pues Y él prefirió y peleó el caso. Y era hijo único y su mamá sufría y lloraba y trataron de convencerlo. Le buscaron una enfermera y él disfrutó lo que le quedaba de vida porque viajó con la joven. Es súper buena la película, pero también habla de la eutanasia. Y él decidió que está se le en pleno practicaba. si sus facultades mentales están impecables, él tiene todo el derecho del mundo a terminar con su vida. Y si no puede, a buscar a alguien que lo haga por él. Bueno. Oye, que Borkian está en la cárcel, pero que Borkian ayudó a morir a mucha gente. Pero eran gente que estaban con procesos terminales, con procesos dolorosísimos, o con, por ejemplo, con Alzheimer's, a punto de entrar en la fase, en la fase más Que dramática. se le olvida comer, En la fase más se dramática. producen estenosis Entonces, a nivel esofágico. ¿qué necesidad tiene una persona, un ser humano, de perder toda la dignidad que posee por ser humano? Porque sencillamente nadie quiere ayudar. Es que yo no sé, es un tema muy Bueno, personal. vamos a hablar qué dice la ley aquí en nuestro país. doctor? En nuestro todo el mundo. país la eutanasia no está contemplada. Ah, no. Se asimila, No. se asimila a un homicidio. Es decir, el médico que practique una eutanasia se le procesa como un homicida. En todo el mundo prácticamente es lo mismo. No, pero aquí Es un homicidio. no, espérese. Hay estados donde, por ejemplo, en Estados Unidos, Carolina, Nuevo México, hay unas series como 5 Ujú. donde es legal. E inclusive viajan personas. Hubo un caso de un puertorriqueño recientemente que tenía un tumor cerebral que fue inhabilitándolo, donde lo último que iba a padecer era se le iba a detener a su respiración, no iba a poder seguir respirando. Y él suplicaba junto con su madre que le permitieran practicársela. Y como quiera no lo hicieron, ¿no? Pues a mí eso me parece una toda crueldad. Total, Hay muchísimos además, total. pacientes inclusive que hacen turismo a esos 5 países. Bueno, turismo no creo que sea la palabra. Yo diría que Sería van en- turismo médico. van en No, se peregrinación. llama Turismo turismo, médico. se le Sí. denomina turismo Claro. a ese tipo de viajes. Entonces, ¿y qué pena le darían, por ejemplo, al que la pide y a quien lo practica? Al que la pide y si se muere, no le pueden Al poner que pena. exacto. Exacto, no, o sea, hay personas que lo hacen antes de estar a final de muerte. Por ejemplo, hay Lo que personas, pasa- inclusive, antes de tener una enfermedad, dice, bueno, si a mí me da tal o cual cosa, dicen probabilidades, por favor, que me la practiquen. O sea, Lo hay que gente pasa hay es- gente que dice, no me reanimen. Eso, y Perdón. es legal, ¿eh? Sí, perdón, Virginia. En este caso, las leyes dominicanas son muy claras en cuanto a que usted puede pactar sobre todo lo que usted quiera, siempre y cuando no vaya en contra del orden público y las buenas costumbres. La no reanimación es legal en todo el mundo. ¿eh? Perdón. Lo que me refería era lo que decía la doctora Limni, de que hay personas que dejan Por escrito. por escrito. Sí. Si eso es llevado a un tribunal como un elemento de validación, No lo va a es hacer. nulo. Jurídica. Es nulo. Exacto, no se valida. Es nulo. Entonces hay que tener eso claro. En otros países, sobre todo en Europa, hay muchísimos que lo aceptan. E inclusive en España hubo un caso sumamente importante de una es, niña. Pero es ilegal. O sea, como quiera es ilegal. Pero En se el caso hizo en el y se llevó a la en el Suprema. caso de Mar Adentro se llevó a juicio a la hermana y a la amiga y no se pudo probar quién. Gracias a Dios lo hicieron lo suficientemente bien para que no se probara quién realmente ayudó a Practicó. morir a la persona. Pero es ilegal, eso es un hecho. Pero es lo que decimos, es ilegal, pero porque el hombre tuvo el santo valor de llevar a un tribunal su caso. Si él se hubiera quedado callado, lo hubiera resuelto de otra forma. No, pero No. realmente es ilegal por razones religiosas más que nada. Sí, claro. Más que nada. Mire, por ejemplo, se habla que eso es ahora que tiene boga. No es verdad. Tiempos antiguos, inclusive el padre de la medicina, Hipócrates, habló de que no era ético. Y no se podía practicar en ninguna circunstancia, ni facilitarle los medicamentos, ni usted medicarlo para producirle la muerte. Pero en cambio, Platón estaba de acuerdo, decía que se le podía permitir en aquellas personas donde no se encontraba su cuerpo sano. Ujú. Ahora yo pregunto, Su Al- maestro y su discípulo estaban de acuerdo. yo de que pregunto algo bien sencillo. Sócrates y demás. Si ahora mismo usted, que es médico, sufriera una enfermedad, Terminal. no, O degenerativo. no, Tampoco. no, una enfermedad
una gripe, ¿usted quisiera que la trataran con la medicina de Hipócrates o con la de medicina Platón. de hoy en día? Bien dicho. La de hoy en día. Entonces, ¿cómo nos vamos a llevar de algo que se dijo hace 2000 años o más? Sí. O menos, De una corriente de pensamiento. de una corriente. No, porque ahí también entra el asunto de la religión. ¿Cómo nos vamos a llevar de eso para No, pensar déjeme hoy? Pero vamos a Hipócrates aplicar no era la religioso. No. A lo que me refiero es la corriente de pensamiento de Ok. Hipócrates, que usted dice que él se oponía por asuntos éticos. Pero es el Sin fundamento embargo- de ética de sin la embargo, medicina. El juramento ¿Cómo nos vamos a hipocrático. llevar de esa corriente de pensamiento? Pero no nos vamos a llevar de la medicina que aplicaba en ese momento. No era medicina aquello. Sí, pero ¿qué sucede? Exacto. Todo tiene un origen. Durante la Guerra Civil Norteamericana, cualquier herida de Era bala amputación era directa. una amputación inmediata. Sin más. Sí. Hoy Sin en día, conversarlo. hoy en día Oye, la eso cantidad- es una La carnicería. cantidad de cojos y mancos de esa guerra es elevada. Sí. Entonces, si yo no aplico los conocimientos médicos de esa época atrasada, ¿por qué voy a aplicar la forma de pensar de esa época hoy en día? Pero que sinceramente, vamos a darle un visto bueno a lo que usted dice, su argumento es bueno, muy bueno. Pero ¿qué sucede? Nosotros como médicos, a todo médico se juzga bajo ese fundamento ético. Y haces un juramento hipocrático. Y además. tenemos que hacer un juramento hipocrático. Y en toda comisión legal, lo primero que utilizamos es el juramento hipocrático. Que viene No de se ha los hecho griegos, de cambio. Hipócrates. Exacto, No, pero- que viene Pero yo me exactamente voy, del padre de la pero yo me medicina. voy Claro. entonces, yo me voy al fundamento de la ciencia. De acuerdo con la ciencia, todo organismo que no evoluciona simple y sencillamente desaparece. Así es. La medicina, como ciencia al fin, ha evolucionado bastante, que si Hipócrates estuviera vivo en el día de hoy, no reconocería La nada evolución. de lo que él aprendió en su momento. Entonces, si la medicina ha evolucionado hasta lo que tenemos al día de hoy, ¿por qué no ha evolucionado conjuntamente con la ciencia la parte ética de la medicina? ¿Por qué no ha evolucionado conjuntamente con la ciencia la parte humana de la medicina? Una de las películas que más me ha calado a mí ha sido la de Patch Adams, Mira que he donde, llorado yo con esa película. donde el médico en esa película se retrata como una persona que debe estar ajeno al paciente. Así es. Como que nada te importa, no te moleste. Entonces, el paciente no es más que un número. Un número un exacto, pedazo- un un pedazo de- caso. un pedazo entonces de carne, Patch un Adams justamente lo que pelea es eso. caso. Sí, Dice, nosotros tenemos que involucrar. involucrarnos personalmente con el paciente, sentir su dolor para poder tratarlo. Cierto. Sí, estamos conscientes. Mire, ¿qué sucede? La eutanasia también se habla de un suicidio asistido. O sea, usted se está suicidando asistidamente. Es el nombre más Claro que es un acuñado. suicidio asistido, porque Eh. la persona no se vale por sí misma. O sea, no es que se suicide, oye, ven y ponme una inyección. No, es que yo no me puedo mover de una cama, no tengo movimiento más que de la lengua y las cuerdas vocales cuando lo tengo, y yo no soporto esta vida. Ayúdame a morir. Y si tú me quieres de verdad como persona, eres mi hermana, mi madre, mi esposa, y tú ves que yo llevo 15 años sufriendo postrado en una cama, que no tengo vida, que no tengo nada, ayuda. Ay, que lo ayude a morir. Salud, Salud. está Ah, increíble. Lo que pasa Ayúdame. es que nos estamos olvidando de que la eutanasia tiene sus características específicas. Díganelo. Es que la mencioné cuando la definí. Ujú. Se aplica específicamente a pacientes terminales desahuciados. No es a cualquiera que simplemente quiera morir. No, espera. Un paciente que está postrado en una cama con una tetraplegia y tiene movimiento y no está su pulmón, desahuciado. sus pulmones funcionan. Y no está No se desahuciado. va a morir por desahucio, se va a morir de viejo. No, de viejo. Ahora, en ¿qué una cama. clase de vida Pero va ya- a tener un ser humano durante 45 años tirado en una cama? Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con la eutanasia para aquel paciente que va a sufrir por dolor, porque ya tiene una enfermedad terminal. ¿Tú sabes cuántos años han luchado los psiquiatras y los psicólogos para que la depresión sea considerada una enfermedad y que es tan o más dolorosa? Es decir, ahora resulta que las enfermedades del corazón y del alma son menos importantes que las enfermedades del cuerpo.
por el amor de Dios, ¿qué es más doloroso? ¿Es tener un dolor en el corazón, en el pecho, que te aprieta, o pasarte 60 años postrado en una cama sin poder hacer absolutamente nada, de nada, de nada? Si nos lleváramos de eso, vuelve loco a cualquiera. si nos lleváramos de eso, no tuviéramos a un Stephen Hawking. ¿Cierto? Sí, es cierto. Pero es que Stephen Hawking decidió vivir. Él tomó su decisión. Yo defiendo que tú eres quien decide sobre tu destino y sobre tu vida. No, pero déjeme decirle, en la eutanasia hay una parte donde usted no decide. Claro, tienes que pedir ayuda. No, espérese, déjeme decirle, hay un tipo de eutanasia donde los familiares, la persona está, usted en coma, usted no sabe Sí, si pero ahí- sale del ahí- cuadro, si no sale, y sus familiares deciden. Eso es exactamente igual que si usted sufre un accidente y está inconsciente y hay que intervenirlo quirúrgicamente, no se está muriendo, pero se Exacto. puede morir, y los familiares son los que tienen que decidir porque usted no Exactamente. tiene manera de o sea decidir. que no es solamente que yo decidí, pueden decidir por mí. Pueden decidir los familiares porque la persona no está en condiciones de decidir. Mira, uno de los casos más llamativos que fue inclusive tema de noticias fue la señora de Gran Bretaña, que a su hijo, que murió, nació con muerte cerebral, según creían que era muerte cerebral, después descubrieron que fue un sufrimiento al momento del parto, estaba en estado vegetativo y duró muchísimo tiempo, y ella estaba dizque cansada de ver a su hijo en sufrimiento y quería sacar a su hijo del infierno de vida. Intentó en 2 ocasiones terminar con la vida de ese niño hasta que lo logró y fue acusada por esa causa. Pero también hubieron casos de 2 parejas de esposos, inclusive uno fue un famoso orquestista de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, un Sir Edward. No tengo ni idea. Bueno, él y su esposa decidieron morir juntos, con ayuda y conocimiento de sus hijos. Y era uno el que estaba enfermo. Así es que, señores, vamos a un corte comercial. Este tema está súper interesantísimo. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Y no es tan a la ligera. Vamos a aceptar su punto de vista para que nos digan con quién están de acuerdo y por qué sí y por qué no. Así es que regresamos en breve. Señores, estábamos hablando fuera del aire. Esto no está fácil. El doctor en leyes de nuestra sección estaba hablando de que existe la posibilidad de probarlo. Yo le dije, mire, la eutanasia tiene varios puntos. Le decíamos que están clasificadas de directa a indirecta y que la directa tiene varias clasificaciones o subclasificaciones también a las cuales se podía aplicar, que es la activa y pasiva. Hicimos un recreo, vamos a decir, una creación de un caso, y yo le dije, bueno, está bien que la ley dice que no se puede participar, o sea, yo no puedo administrar medicamento que lleve a la muerte de ese paciente. ¿Cierto? Pero si resulta que mi paciente está en ventilación asistida y yo desconecto de una forma ligerita a mi paciente y falleció, ¿no es la misma eutanasia? Es la misma eutanasia, pero ¿qué pasa? Si las autoridades deciden investigar la muerte de ese paciente por la razón que sea, lo primero que se le va a pedir a la clínica es el récord. Claro. Y en el récord se va a indicar qué procedimiento se le estaba practicando al paciente para mantenerlo con vida. Aparte le van a hacer una autopsia y van a descubrir cosas. Entonces, No, pero óigame, una falta de oxígeno, usted puede checar solo un infarto a nivel cerebral. Hay muchísimas maneras. No, sí, sí, pero un es paciente... como la jeringuilla con aire. O sea, Ay, es una paciente oye, crónica. un paciente Tiene que- que haber mucho bolo, aire. Un émbolo de aire, tú sabes. Hay que, ya no, pero está. tiene que tener una cantidad No, es un específica. émbolo entero. O sea, Exacto. te mata a ti y a mí a cualquiera. 5 Pero un mililitros. paciente que está en ventilación asistida no se le quita, no se lo quita solo. No, pero usted se lo quitó y se lo vuelve y se lo pone. Tú metes un émbolo de 5 mililitros de aire y a ese hombre o a esa persona ya está sentenciado. En cuanto entre, ya. Sí, claro, eso. Ya. Pero Eso no hay ni respiración asistida que lo soporte. Es una Entonces- desgracia, pero es así. Pero si le quitaste el ventilador, Lo mataste. Pero tú sabes lo que es morir asfixiado. Porque yo no quiero ni pensar lo que puede ser eso. es una muerte agónica. Lenta y dolorosa. Muy lenta y muy dolorosa. Claro, peor es morir quemado, me imagino. Pero como quiera, quitar el respirador a alguien. Hay otras formas de matar a una persona. O sea, de matar no, de proporcionar una muerte digna. Pero bueno, le digo, pero vamos a hablar claro. Fenobarbital. ¿A quién? no sé. Exacto, muchísimo. Inclusive hasta anestésico, que no vamos a Claro. decir el nombre para no darle idea a las personas. Pero Pero Jackson miren. sabe de eso.
En los países, por ejemplo, en España es ilegal. Completamente ilegal. Es un Pero delito. tenemos el caso de Inmaculada Echevarría, Y- que tenía distrofia muscular, que ella sabía que con el tiempo, al nivel y en la cual se encontraba, fácilmente fallecía por un paro respiratorio, ¿verdad? Ajá, cierto. Entonces, ella exigió y ganó el caso de que se le permitiera que se le practicase a ella. Entonces, yo siempre he dicho, en nuestro país hay muchas leyes que tienen ciertos deslices, les vamos a decir jurídico, penales, civiles, las que usted quiera. Son lagunas legales, son Lagunitas, vacíos, son exactamente, vacíos. donde puede ser el desliz que puede tomar alguna persona para defenderse en ciertos casos. Usted mencionaba casos claros, cuando tiene que defender un médico cirujano. Los cirujanos tienen un alto riesgo, igual que los ginecólogos, de ciertas situaciones que pueden llevar a demanda. Lamentablemente, qué pena. Entonces, si es un cirujano plástico, usted dice, bueno, vamos a buscarlo, vamos a hacerle una necrosia, vamos a hacerle vamos a llevarlo donde un perito para hacer las evaluaciones del lugar. Pero yo les repito, cuando es el caso de eutanasia en su casa, mi paciente es crónico, me estoy muriendo, estoy en mi casa, lo vamos a mandar para su casa, como dicen ellos, lo desahuciamos para que muera en paz en su casa. Un paciente muriéndose con un EPOC, vamos a decir, o un cáncer pulmonar y el paciente sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y el familiar dice, bueno, si tengo que ponerle de tal analgésico para mejorar su dolor, una dosis de tanto, déjame ponerle tanta. Que muchos de esos medicamentos son reabsorbibles, que después que fallece, que se le va, en lo que se le hace No aparece la autopsia, ¿verdad? no aparece. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre en esos todo casos? si se la ha estado administrando regularmente. O en dosis Entonces, muy pequeña. frecuente, Había continua. casos de envenenadoras que ya no tiene nada que ver con la eutanasia, pero que han envenenado a sus maridos poco a poco. Con arsénico. Sí, en café. No, pero ya es, el arsénico no es tan Pero el difícil arsénico de... Sí, pero- Queda. Pero hay que buscarlo específicamente. Pero Sí, queda. pero queda. Porque Y ha ya habido todo el un par de mundo, casos, desde ha que habido un par de piensa... casos famosos ya de eso. Exactamente, y desde que piensan, puede ser desde que se les prenden el bombillito a los médicos forenses, lo primero que le hacen pero toxicología, temas como de todo. Temas como las insulinas, o sea, son cosas que sin dar nombres, que Que pueden. ¿Usted me entiende? Dígame usted, bueno, mi familiar fulano de tal necesita 4 unidades de tal medicamento, De sobre tal. todo la insulina. Ay, yo no quiero vivir, sácame de este sufrimiento, por favor, ayúdame. Y tú le pones 15. coma diabético y muerte. Ujú. Coma diabético y muerte, ya. o sea. Hipoglicemia. Sí, de ahí a coma diabético y lo y a la muerte. pasamos dirían a mejor Y pasa vida, esa que nadie coincidencia, sabe. nadie se da cuenta. Exactamente. Mire, hubo un caso importante en Colombia, el primero que ocurrió en América Latina. Y fue de el señor González, que pidió también formalmente que se le practicara la eutanasia. Pero volvemos al mismo caso. ¿Qué tanto tiene de ético y qué tanto cubre o libera al médico, vamos a decir, que forma parte inactiva o activa de ese caso de la eutanasia? Es que el rol del médico no puede verse simple y sencillamente como el que va a curar. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que no tienen cura. Entonces, Muchas. de la misma manera que el médico trata de darle calidad de vida al paciente, entiendo yo, y es mi opinión personal, Que le puede dar una muerte digna. que le puede dar una muerte digna. O sea, estamos de acuerdo, ustedes están de acuerdo en el caso de que sí se practique en algunos pacientes. Usted dice los pacientes terminales y el No, yo soy mucho doctor más amplio. en farmacia No, yo soy muchísimo más amplió el amplio. abanico y Yo- dice, ¿estás sufriendo? No, Practícatela. estás sufriendo, no. Tú tienes una Para de dolencia per se de por vida que te limita y te postra una... Son casos... Y tú estás, después de que un psiquiatra lo valore, en plenas facultades mentales para tomar esa decisión, yo estoy a favor. Bueno, ¿qué sucede? ¿Y Yo tú? tengo que hacer ¿Y tú, como... No, Valenzuela? pero voy a ¿Tú hacer en como contra? hace el señor Bello. Cuando al señor Bello no le conviene un tema, Silencio se pone neutro. Sí, sí, no habla. Desaparece. ¿Usted cree que no estoy aprendiendo? Claro que sí. Cuando el señor Bello, el tema como que lo introduce en aguas profundas. Corre un estúpido velo. En vez de un túpido velo, un Exactamente. estúpido velo. Y lo lindo es que él te hace creer que él está a favor de los dos. Sí. Ese es mi caso. Si lo tomamos desde el punto de vista médico,
No me lo permite No, el tú no juramento puedes, tu hipocrático. juramento hipocrático y la ley te prohíben facilitarle la muerte a nadie. Exactamente. Tú no puedes, porque eso es un asesinato. Ya. Ahora, otra cosa es que tú sepas que esa ley no está bien redactada, que esa ley no es justa. Entonces, hay formas y maneras de jugar con ello, como con todo. Ahora, hay que tener el valor, porque yo no creo que sea fácil, por mucho que sufra una persona, procurarle ser tú el ángel de la muerte, el que se lo lleva. No debe ser fácil. O sea, yo no sé si estoy preparado para quitarle la vida a una persona. No. Yo no lo sé. Yo creo que no. Mire, O sea, el caso de mi madre era distinto. O sea, mi madre ya es que se iba a morir. Y yo lo hice, ahorré sufrimiento. Y no fui yo quien quitó la medicación. Porque si me lo piden a mí, evidentemente, yo no creo que fuera capaz. Pero no debe ser fácil. O sea, yo creo que no debe ser fácil. pero le digo, el caso de su familiar, su mamá no eligió. No, mi mamá no podía No elegir. podía elegir. Pero hay otros casos donde sí lo eligen. Yo le expliqué un caso muy famoso en Puerto Rico, un muchacho con un tumor y que él quería, porque ni dormía. Él sentía que estaba sufriendo él y estaba sufriendo su mamá porque dormían los dos juntos y se pasaban la noche en vela los dos. Pero, ¿qué sucede? En España es ilegal, pero le permitieron a dos. A la que le practicó a su hijo, a Thomas, creo que era que se llamaba, no la sancionaron. La llevaron a la Suprema y ella salió libre. Y a Inmaculada, después que ella se cansó de cantaletear que por favor que se lo permitieran, se lo permitieron. Y es penalizado. Claro que es penalizado, es ilegal, punto. Sabemos que es ilegal. Y entiendo que una base, o sea, un Estado de Derecho proteja la vida. Pero estamos en un tema tremendamente delicado, porque Exacto. realmente la ley va por un lado y el sentido común va por otro. Y no convergen en ningún momento. Siempre van a estar divergentes. Claro. Pero ahora, desde su punto de vista, ¿qué usted cambiaría de esa ley? ¿Cuáles serían los casos en cuales usted dice, sí, le permitiría que se practicase? ¿En cuáles casos liberaríamos de culpa a las partes, tanto familiar como al médico? Yo lo dije al principio, una persona que esté en una etapa terminal, desahuciado, que, por ejemplo, hay cierto tipo de cánceres que el paciente hay que mantenerlo sedado porque el dolor es inaguantable. Y el Entonces, dolor mata, doctor. Y el dolor mata. Entonces, señor. esa persona, entiendo yo que es un candidato idóneo para la eutanasia. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de vida está llevando ese paciente con un sedante que no le permite ni siquiera tener conciencia de lo que está pasando a su alrededor? Bueno, es un buen punto. Nadie sabe de qué va a morir por lo regular. Usted no tiene una indicación o una predeterminación genética, que nadie se la hace, para decir, bueno, yo en el futuro, a 10 años, puedo sufrir de una insuficiencia renal. O me va a dar un cáncer de pulmón. O nosotros podemos mejorar calidad de vida con factores que están mal y que podemos mejorar porque tenemos familiares y demás. Pero nadie sabe. Tenemos una llamadita, doctor, que se cayó. Mire, nadie sabe realmente de qué va a fallecer. Vamos a tomar una llamada. Crónicas de Salud, buenas. Crónicas de Salud, buenas. Buenas, Crónicas de Salud. Bueno, parece que se está cayendo la llamada. Crónicas de Salud. Aló, buenas. ¿Qué sucede? Y usted no tiene predeterminado, usted puede cambiar factores importantes para, vamos a decir, prever algunas enfermedades. Y usted no puede decir con anticipación, ay, bueno, yo quiero que usted me salve de tal o cual, de tal o cual padecimiento, no quiero sufrir del corazón, no quiero que me dé un infarto. Primero, antes de morirme, ponme a descansar. Entonces nadie lo hace conscientemente previo. Pero ahí podemos ver muchísimos casos donde deciden por su propio, con conciencia, con evaluación psiquiátrica y todo lo demás. Sí, pero esa decisión la toman ya con la enfermedad. No la toman estando sanos. Buenas, Crónicas de Salud. Buenas. Parece que tenemos un poquito de problema con las llamadas. Han tenido varias llamadas y no hemos podido llamarlo.
Bueno, continuamos conversando. El que quiera llamar para dar su opinión y saber si está de acuerdo o en desacuerdo con la eutanasia, que por favor recuerden nuestras líneas telefónicas 809-683-8790, 809-683-8791. Buenas. Y desde el interior. Buenas sin cable. tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Albanelli y equipo. No se escucha bien. Le habla Leo. Yo quiero decir al respecto. Hay cosas que a uno a veces se le encuentra, no sé, como difícil. Aunque tú tengas una persona en la cama, que tú tengas una persona que tú sabes que va a fallecer o algo, o que comprenda por su estado de salud, tú no a veces no lo quieres aceptar. La eutanasia, bueno, es morir sin dolor. Uh-huh. ¿Está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo o desacuerdo? Yo estoy prácticamente de acuerdo, porque el sufrimiento de los demás, y por eso que llega la eutanasia, decía que este señor, el doctor norteamericano, que fue muy famoso por la eutanasia, se encargó de no de quitarle la vida, de morir, de hacer morir sin dolor a más de 160 personas, según los escritos. Uh-huh. Y yo creo que antes de la gente tiene que tomar conciencia, porque hay enfermedades que matan físicamente al que lo tiene, pero también moralmente a sus alrededores, a sus allegados. ¿Y usted la practicaría? O sea, si usted tuviese una enfermedad terminal, pero con su conciencia, ¿usted solicitaría la eutanasia? Se puede solicitar. Lo que pasa, Vanelli, es que nosotros somos un país con muchas creencias religiosas y hace contraste con lo que es alguna realidad de la situación. Eso es la religiosidad que existe en nuestro país en estos momentos, que si tú te vas a la Biblia se dice que es una cosa, si tú te vas a cualquier religión dice que no. Caballero, escúchenos, es que nos toca ya, porque si no nos van a dar un boche desde dirección, nos toca ir a pausa publicitaria. Gracias por su opinión. Gracias por su opinión, se le agradece. Señores, teníamos mucha llamada que nos fue imposible tomarla. Vamos a recordarle los números telefónicos. Queremos saber, ven Jonathan, para que nos dé una manito. Ayúdanos, por favor. Que nos dé su opinión de que si aceptaría o no en un familiar o en su persona que se le practicara la eutanasia. Sabemos que aquí en República Dominicana está penalizado. Dice el doctor que es como asesinar, ¿verdad que sí? A cualquier persona. Un homicidio. Un homicidio. Oh, según la ley. Según la ley. Tenemos una llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Buenas. Saludos. Saludos. Crónicas de Salud, buenas. Hola, hola. Bueno, inclusive en una compañera me dice que está de acuerdo en pacientes con cáncer terminal. O sea que hemos tenido varias opiniones donde en su mayoría han aceptado, que yo pensé que iba a ser dividido, pero como somos la parte religiosa y todo lo demás. No, en cuanto a alguien que cree en Dios y tiene una fe fuerte, yo te garantizo que va a estar en contra, diría que es pecado. Tenemos una llamadita, Crónicas de Salud, buenas. Buenas. ¿Aló? Un momentito, no se vaya que... Buenas, Crónicas de Salud. Digo que si me escucha. Sí, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí estamos. Están bien, qué bueno. Sí, díganos su opinión. ¿Usted está de acuerdo con la eutanasia? Bueno, yo diría mi opinión respecto, claro, los comentarios de usted y es una opinión que voy a dar. Claro. Yo no estaría de acuerdo porque, claro está, a uno no le gustaría ver un familiar, un pariente suyo sufriendo. Pero yo digo que lo único que tiene la autoridad de quitarle la vida a uno es Dios. O sea que no está de acuerdo, aunque tenga a su familiar sufriendo, como sea. No me gustaría, o sea, no estaría de acuerdo en ese sentido. Respetamos su Porque, opinión. Claro que sí, óigame, bueno y válido. La mayoría estuvieron de acuerdo. Tenemos uno de nuestros oyentes que dice que no está de acuerdo. Vamos a la última llamada. Crónicas de Salud, buenas. Saludos. Saludos. Buenas, Crónicas de Salud. ¿Aló? Tiene Sí. que bajar el volumen Baje de su la radio. por favor. Sí, discúlpeme. Es interesante, discúlpeme. Cuando uno tiene un pariente con ya sea con una trombosis, un ACV, que se llama o muerte cerebral, Ajá. el médico no le dice a uno, tu pariente ya no vuelve porque el cerebro ya no funciona, no le dice, pero tú lo ves en una cama que con los aparatos se está moviendo, se siente respirando, entonces para ti está vivo. Pero no lo está.
De repente amanece que lo desconectaron. No es que lo desconectaron, no es que amanece. Amanece muerto, no se desconecta una persona sin el permiso de la claro familia, que nunca. no. Señores, miren. Tenemos que acabar. Tenemos Sí, que... con- Diga. Todo tuyo. Bueno, déjeme decirle, estuvo muy interesante, tenemos los paneles llenos, Jonathan, ya usted sabe, y nos está haciendo señas desde aquí. Jonathan Yo está como médico quillao. estoy neutra, déjeme decirle, el juramento hipocrático no me lo permite. El doctor en leyes dice que sí. Tenemos a nuestro amigo Reyes Guzmán. Reyes, Señor ¿tú Reyes, ¿usted estás está de acuerdo a con la favor o en eutanasia? contra de la eutanasia? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la eutanasia? Eso depende. Él no está de acuerdo ni en desacuerdo. Está sino como yo, todo lo neutro. contrario. No dice ni sí ni no ni todo lo contrario. Ala. Señores, ya se agotó el tiempo. En breve viene fue. En breve nuestro no, ya está aquí. cumpleañero, En breve no, ya está aquí. el señor Reyes Guzmán, que está cumpliendo 2 años en el aire con Reyes, Enhorabuena. con mucho más variedad. Así es que no se muevan y recuerden que Crónicas de Salud, para nosotros, nuestra mayor riqueza es Su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.